El rey que desafió a los dioses. El antiguo Egipto sobrevivió guerras, inundaciones y conspiraciones, pero hubo un hombre capaz de hacer algo mucho más peligroso: intentar cambiar la forma en que un imperio entero entendía a sus dioses. Hace más de 3000 años, un faraón decidió enfrentarse al poder más temido de su época. No a un ejército enemigo, no a otro reino. Se enfrentó a las creencias más profundas de su propio pueblo. Mandó cerrar templos que llevaban siglos en pie. Ordenó borrar nombres sagrados escritos en piedra. Y elevó por encima de todos los dioses a una sola divinidad representada únicamente por la luz del sol. Su nombre fue Akenatón, un rey extraño, silencioso, difícil de comprender incluso para los historiadores modernos. Algunos creen que fue un visionario adelantado a su tiempo, otros piensan que estuvo consumido por una obsesión que terminó arrastrando a Egipto al caos. Lo más inquietante de todo es que, después de morir, alguien intentó hacer desaparecer su existencia por completo. Sus estatuas fueron destruidas, sus templos desmantelados y su nombre eliminado de los registros reales, como si Egipto hubiera querido fingir que jamás existió. Pero no desapareció del todo, porque entre las arenas del desierto todavía sobreviven las ruinas de una ciudad olvidada, una ciudad construida para adorar a un dios sin rostro. Y hoy vamos a entrar en ella. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas de la Historia. El niño que no parecía un faraón. Mucho antes de convertirse en Akenatón, fue conocido como Amenhotep IV. Nació dentro de una de las familias más poderosas del mundo conocido. Su padre, Amenhotep III, gobernaba un Egipto rico, estable y temido por sus enemigos, una época de lujo en la que los templos recibían enormes cantidades de oro, las ciudades crecían y el clero de Amón acumulaba cada vez más influencia. Desde fuera, el imperio parecía perfecto. Pero dentro del palacio real, algo era distinto con aquel joven príncipe. Los registros antiguos y las representaciones artísticas muestran a un hombre muy diferente al ideal clásico de los faraones egipcios. Mientras otros reyes aparecían fuertes, musculosos y casi perfectos, Amenhotep IV fue representado con un rostro alargado, labios gruesos, vientre prominente, caderas anchas y brazos delgados. Durante siglos, esto desconcertó a arqueólogos y médicos. Algunos plantearon enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan o trastornos hormonales, otros creen que las imágenes tenían un significado puramente simbólico, quizás para mostrarse más cercano a lo divino que a lo humano, o para romper deliberadamente con todo lo que Egipto consideraba normal. Eso sería exactamente lo que haría años después. Hay algo que pocas veces se menciona: Amenhotep IV no era el heredero original al trono. Antes que él existía un hermano mayor, el príncipe Tutmosis, destinado a ser faraón. Cuando Tutmosis murió de manera prematura y aún poco explicada, aquel niño extraño y reservado pasó a ocupar el lugar que jamás había sido pensado para él. Algunos historiadores se preguntan si ese destino impuesto desde fuera, esa sensación de ser un elegido accidental, pudo haber alimentado en él la convicción de tener una misión diferente al resto de los mortales. El imperio controlado por los sacerdotes. Para entender la revolución de Akenatón, primero hay que entender algo fundamental: en Egipto, los dioses no eran solo figuras religiosas. Eran poder político. Y ningún dios tenía más influencia que Amón. El templo de Amón en Tebas era inmenso. Los sacerdotes controlaban tierras, riquezas, almacenes de alimentos y ejércitos de trabajadores. Algunos historiadores calculan que el clero había llegado a acumular cerca de un tercio de todas las tierras cultivables de Egipto, con una red de influencia que rivalizaba directamente con la del faraón. Cuando Amenhotep IV subió al trono, hizo algo que nadie esperaba: en lugar de fortalecer el culto tradicional, empezó a apartarse de él de forma progresiva, dando cada vez más protagonismo a otra divinidad, Atón. No era un dios nuevo, pero tampoco era importante dentro del enorme panteón egipcio. Atón no tenía cabeza de animal ni cuerpo humano, no protagonizaba grandes relatos mitológicos llenos de pasión y sangre. Era, simplemente, el disco solar, la luz que daba vida a todo. Al principio, nadie imaginó hasta dónde llegaría aquella devoción que crecía en silencio. El hombre que cambió su nombre. 5 años después de convertirse en faraón, Amenhotep IV tomó una decisión que sacudió los cimientos del imperio. Cambió su nombre.
Dejó atrás el nombre vinculado a Amón y pasó a llamarse Akenatón, aquel que es útil a Atón. Aquello no era un detalle simbólico ni un gesto vacío. Era una declaración abierta de guerra espiritual. El faraón estaba rompiendo con los antiguos dioses de una manera radical. Mandó cerrar templos, detuvo ceremonias tradicionales que llevaban generaciones celebrándose y ordenó borrar el nombre de Amón de inscripciones y monumentos a lo largo de todo el país. Incluso algunos relieves fueron mutilados sistemáticamente por cuadrillas de obreros que trepaban las fachadas de los edificios sagrados para eliminar cualquier referencia al antiguo dios. Hay algo casi obsesivo en la meticulosidad de aquel borrado. Como si Akenatón no solo quisiera derrotar a Amón, sino hacerlo desaparecer del recuerdo colectivo de su pueblo. Y aún así, sabiendo el rechazo que aquello generaba, siguió adelante. Porque ya no quería compartir el poder espiritual con nadie, ni siquiera con los dioses que habían sostenido Egipto durante milenios. El nacimiento del primer gran culto a un solo dios. Muchos historiadores consideran que Akenatón pudo haber impulsado una de las primeras formas de monoteísmo conocidas en la historia de la humanidad, y eso es lo que vuelve su historia tan fascinante y tan perturbadora. Durante miles de años, Egipto había venerado cientos de deidades. Cada ciudad tenía sus protectores, cada río, cada estrella y cada etapa de la vida poseían un significado sagrado. Aquella multiplicidad era el alma misma de la civilización egipcia. Akenatón quería algo completamente distinto, un solo Dios, una sola fuente de vida, una sola verdad. Atón no hablaba mediante mitos complejos, no juzgaba almas en el inframundo, no tenía templos oscuros llenos de estatuas que guardaban secretos celosamente custodiados por sacerdotes. Era luz. Los templos dedicados a Atón eran espacios abiertos, bañados por el sol, sin techos que proyectaran sombras. En las representaciones oficiales, los rayos solares descendían desde el cielo terminando en pequeñas manos que ofrecían vida a la familia real, especialmente al faraón. Porque Akenatón dejó claro algo fundamental, solo él podía comunicarse realmente con Atón. Él era el intermediario, el puente único entre el dios y la humanidad. Cualquier egipcio que quisiera acercarse a lo divino debía hacerlo a través del faraón. Ese pensamiento concentraba un poder sin precedentes en una sola persona, y muchos comenzaron a ver en aquella doctrina algo que iba mucho más allá de la devoción religiosa. Nefertiti, la reina que caminaba junto al faraón. Junto a él apareció una figura igual de enigmática y poderosa, Nefertiti. Su nombre todavía provoca fascinación miles de años después, y no es solo por la célebre escultura que la muestra con una belleza serena y casi sobrenatural. Las imágenes de Amarna la muestran participando en ceremonias religiosas, acompañando al faraón e incluso realizando actos reservados normalmente a los reyes. Eso era extremadamente inusual en el contexto del Egipto antiguo. Hay escenas donde aparece golpeando enemigos en postura ritual, un gesto de poder tradicionalmente reservado al faraón. Otras donde ocupa un lugar casi idéntico al de Akenatón durante las ofrendas a Atón. Como si ambos gobernaran como una unidad indivisible, como si compartieran una misma misión de transformación del mundo. Algunos investigadores incluso han propuesto que Nefertiti pudo haber gobernado Egipto como faraón después de la muerte de Akenatón, bajo el nombre de Neferneferuatón, aunque este debate sigue abierto y sin resolverse con certeza. Lo que sí es evidente es que nunca fue una reina decorativa. Fue copartícipe de la revolución más radical que Egipto había conocido. Y mientras la revolución crecía, también crecía el rechazo. Ajetatón, la ciudad nacida en el desierto. Entonces ocurrió algo que aún hoy resulta difícil de explicar del todo. Akenatón abandonó Tebas. Dejó atrás el corazón político y religioso del imperio y ordenó construir una ciudad completamente nueva en medio del desierto, en un lugar que no tenía ningún precedente sagrado ni ninguna historia. La llamó Ajetatón, el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. Cuentan las inscripciones halladas en los límites de aquella ciudad que el propio Akenatón eligió el lugar tras recibir una señal divina mientras viajaba en su carro. Que Atón le indicó aquel emplazamiento como un espacio puro, no contaminado por la presencia de ningún otro dios. Y allí, sobre la nada, mandó levantar en un tiempo asombrosamente corto palacios, templos abiertos al sol, avenidas enormes y residencias para nobles, artistas y funcionarios.
Una ciudad entera surgida de la arena como si la voluntad de un solo hombre fuera suficiente para crear mundos. Lo más llamativo era el arte que brotó en aquel lugar. En Amarná, las imágenes dejaron de mostrar las escenas rígidas y ceremoniales propias de la tradición egipcia. La familia real aparecía abrazándose, besando a sus hijas, compartiendo comidas y momentos cotidianos bajo los rayos de Atón. Era un estilo mucho más humano, más íntimo, que los historiadores denominan arte amárnico y que sigue siendo reconocible a primera vista entre miles de años de arte egipcio. Por primera vez, un faraón parecía querer mostrarse como una persona real. Y tal vez ahí es donde Akenatón se vuelve más difícil de juzgar, porque detrás del gobernante obsesionado con Atón parece existir también un hombre profundamente convencido de estar construyendo un mundo mejor, aunque ese sueño estuviera resquebrajando el antiguo Egipto por dentro. El himno a Atón, las palabras que persisten. Entre los textos que sobrevivieron a la destrucción sistemática de todo lo relacionado con Akenatón, hay uno que merece especial atención, el himno a Atón, atribuido al propio faraón. Es un texto de una belleza sorprendente, que canta a la luz del amanecer como fuente de toda vida, describe la oscuridad de la noche como una amenaza que cesa con el regreso del sol y proclama que Atón creó todo cuanto existe sobre la tierra y bajo el cielo. Lo que hace que este himno sea aún más inquietante es su parecido asombroso con el Salmo 104 de la Biblia hebrea. Ambos textos alaban a un Dios único creador de todo lo visible, ambos describen al sol como instrumento de vida y ambos tienen una estructura poética similar que no puede explicarse solo por la coincidencia. Nadie sabe con certeza si el texto egipcio influyó en los textos hebreos, ni qué tipo de contacto pudo haber existido entre aquellas tradiciones. Pero la pregunta flota en el aire como el polvo del desierto, ¿fue Akenatón el primer eslabón de una cadena que llegaría, miles de años después, hasta las grandes religiones monoteístas del mundo? El imperio comienza a desmoronarse. Mientras Akenatón dedicaba enormes recursos a su nueva religión y a la construcción de Amarná, fuera de aquella ciudad sagrada el imperio comenzaba a sufrir en silencio. Las cartas de Amarná, un archivo diplomático descubierto en el siglo XIX que contiene tablillas de arcilla con correspondencia entre Egipto y sus aliados, revelan un panorama inquietante. Reyes aliados pedían ayuda desesperadamente, describían ataques de pueblos enemigos, reclamaban tropas y oro que no llegaban. Había conflictos en las fronteras, pérdida de territorios y una erosión progresiva de la influencia egipcia en el mundo. Pero el faraón parecía cada vez más concentrado en Atón y en su ciudad sagrada. Los nobles comenzaron a inquietarse. El pueblo tampoco entendía por qué debía abandonar dioses que habían venerado durante generaciones y que los habían acompañado en cada nacimiento, cada cosecha y cada muerte. Y los sacerdotes de Amón esperaban en silencio, con la paciencia de quienes saben que el tiempo juega a su favor. La muerte del faraón prohibido. Entonces, de forma repentina, Akenatón desaparece de la historia en el año 17 de su reinado. No sabemos exactamente cómo murió. No conocemos con certeza dónde terminó su cuerpo, aunque algunas investigaciones recientes apuntan a una tumba en el Valle de los Reyes que pudo haber albergado sus restos antes de que fueran violados y dispersados. Y ahí comienza otro misterio dentro del misterio. Tras su muerte, el sistema que había construido empezó a desmoronarse con una rapidez que sugiere que muchos esperaban ese momento con impaciencia. Su sucesor fue un joven rey conocido primero como Tutankamón. Pero poco después cambió su nombre a Tutankamón. Amón había regresado. Los templos antiguos fueron restaurados, los sacerdotes recuperaron sus privilegios y Amarná quedó vacía y silenciosa bajo el sol del desierto. Entonces comenzó algo todavía más brutal, la eliminación sistemática de Akenatón de la historia oficial. Sus nombres fueron borrados de monumentos, sus imágenes destruidas y sus estatuas hechas pedazos. Egipto quiso enterrarlo en el olvido. Y durante siglos, casi lo consiguió. El misterio que sobrevivió al tiempo. Durante mucho tiempo, el mundo olvidó a Akenatón. Hasta que en el siglo XIX los arqueólogos comenzaron a descubrir las ruinas de Amarná enterradas bajo la arena y los fragmentos de su historia empezaron a recomponerse como un mosaico roto. Y entonces regresaron las preguntas, con más fuerza que nunca. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Un visionario que intuyó algo que el resto de la humanidad tardaría milenios en formular?
Un gobernante consumido por una idea imposible que sacrificó el bienestar de su pueblo en el altar de su propia certeza. ¿Un reformador espiritual genuino? ¿O simplemente alguien que quiso concentrar todo el poder en sus propias manos y encontró en la religión el instrumento más eficaz para hacerlo? Incluso hoy sigue siendo difícil responder, y quizás ese sea su mayor legado, la incomodidad permanente de no encajar en ninguna categoría sencilla. Akenatón no fue un conquistador legendario como Ramsés, no dejó victorias militares escritas en piedra, no construyó pirámides que desafíen al tiempo. Pero hizo algo mucho más extraño y mucho más perturbador, intentó cambiar la mente de todo un imperio. Y aunque fracasó, dejó una huella que resultó imposible de borrar por completo, como demuestra el hecho de que sigamos hablando de él más de 3000 años después. El eco de Atón. Hoy, cuando el sol cae sobre las ruinas de Amarna, el silencio domina el lugar con una intensidad que pocas ruinas del mundo pueden igualar. Donde antes hubo templos abiertos al cielo, avenidas llenas de vida y una familia real que se creía elegida por la luz, ahora solo quedan piedras rotas, sombras largas y arena que el viento desplaza lentamente de un lado a otro. Pero el misterio sigue allí, enquistado en aquellas piedras, resistiendo al paso del tiempo con la misma obstinación que Akenatón resistió a los dioses de sus ancestros. Hace más de 3000 años, un faraón decidió desafiar las tradiciones más antiguas de la tierra. Y por un breve instante, que duró apenas 2 décadas, consiguió que el mayor imperio de su época adorara a un único dios de luz. Quizás por eso intentaron borrarlo con tanta ferocidad. Porque algunas ideas son tan peligrosas que incluso después de la muerte siguen despertando miedo en quienes ostentan el poder. Y tal vez, en algún rincón del desierto egipcio que los arqueólogos aún no han alcanzado, la sombra de Akenatón todavía observa cada amanecer, esperando en silencio que el mundo recuerde el nombre de Atón. Si este viaje por los misterios del antiguo Egipto te ha atrapado, prepárate para el próximo episodio. Porque la historia de Nefertiti, la reina que desapareció sin dejar rastro, es aún más inquietante. Y recuerda, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Hasta el próximo vídeo.